Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Andrade Don Osvaldo. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera empezar esta intervención señalando que pareciera ser que hay en el cuerpo político del país una constatación completamente generalizada y en que todos estamos de acuerdo. Chile es un país desigual y abusivo, y en consecuencia el signo del nuevo tiempo es la lucha contra la desigualdad y el abuso. Lo entendió incluso Pablo Longueira, que al inicio de su campaña señaló como su eslogan por un Chile más justo. Lo asumió Bachelet sin lugar a dudas, desde su retorno a Chile. Está impregnado en el discurso de la presidenta, en su convicción y en su propuesta al país. El carácter del primer gobierno de este nuevo ciclo, quiero recordar que este no es el quinto gobierno de la concertación como algunos añoran, es exactamente esto, la lucha contra la desigualdad y el abuso. Esto es hacerse cargo de otros problemas. Los gobiernos anteriores de la concertación lucharon contra la pobreza y fueron exitosos, reconquistaron y desarrollaron la democracia, insertaron nuevamente a Chile en el mundo, recuperaron una cultura de los derechos humanos y avanzaron en justicia. Es decir, hicieron su pega. No acompañaron este esfuerzo en la lucha contra la desigualdad, desgraciadamente, y por eso tenemos este déficit del que hay que hacerse cargo. Entonces, es otro el nudo del problema, luchar, reitero, contra la desigualdad y el abuso. Por eso la reforma de la educación, la nueva constitución, el nuevo trato laboral, el nuevo esquema de salud, la reforma de las pensiones, etcétera. Todo esto tiene que ver con esta impronta. Pero hay un paso previo, los recursos necesarios para aquello. Y esa es la legitimidad de la reforma. Porque yo quiero recordarle a los que manejan la amnesia con cierta facilidad, que aquí hay etapas previas que se cumplieron. Recuerdo el programa que se hizo en la nueva mayoría, en la comisión que se llamó, encabezó el senador Lagos Weber, en que se planteó todo un nuevo esquema en materia tributaria. Ya entonces se recibió la opinión de gremio. Estuvo allí la CPC, estuvo la SOFOFA, me consta, expresando su opinión. Eso arrojó un resultado que fue de público conocimiento, está a la vista y al conocimiento de quien quiera verlo. También el programa de gobierno, por cierto, incorporó claramente esta reforma y la sometió a la discusión pública del país. Muchos en aquellos tiempos recordaban que no había programa. Bueno, cuando hubo programa, en el programa estaba la reforma tributaria. Hubo un debate real durante largo tiempo sobre esto. Este programa además tiene validación ciudadana previa a la elección presidencial. Se sometió a primarias. Las primarias fue además parte de un proceso de debate público, primarias, etcétera, la televisión, etcétera. O sea, hay un escrutinio ciudadano que validó esta reforma, pero además tiene un valor ético, es el cumplimiento de un compromiso. El programa es el vínculo obligatorio que liga al gobierno con los ciudadanos. Esto prestigia la política. Cumplir lo prometido es prestigiar la política, prestigia al gobierno que se hace cargo de la promesa de campaña. Es en consecuencia una exigencia que no podemos eludir. Por eso nos otorgaron la mayoría, para ejercerla, pero también es un compromiso ético. Porque, con el mayor respeto de todos los que me han antecedido, pareciera ser que pagar impuestos es desdoroso. Es una tontera, pareciera ser que devolverle a Chile lo que Chile contribuye con nosotros a través del pago de impuestos es algo inconfortable e indeseado. Lo único que estamos pensando aquí es cómo no se pagan los impuestos. Este es el mundo al revés. Todos hablamos de Chile, nos solazamos de ser chilenos, pero cuando nos piden que hagamos una contribución para eso, pareciera ser que el concepto es cómo eludimos esa obligación. Entonces, estamos en esa situación. ¿Y qué nos ha pasado en el intertanto? Como toda reforma estructural, ha generado polarización. Hay que reconocerlo. Ha habido un debate áspero, duro, contundente, a veces odioso. No seamos ingenuos. Cuando se toca el bolsillo de los poderosos, estos reaccionan y hacen trabajar a sus amanuenses. Por favor, digámoslo francamente. Primero, recordemos, un empresario señaló que ante esta situación lo que correspondía es que los capitales se fueran de Chile. Después la UE nos regaló un panfleto. El gobierno, para no ser menos, les devolvió un video. Los poderosos dicen que no han sido escuchados. Tarde se dieron cuenta que ya no contaban con el veto de la UDI en el Parlamento. Tarde se dieron cuenta. Si ya los carteles están en desuso, ya no tienen sentido, son inoportunos, son casi impertinentes.
Ya no tiene sentido, si la ciudadanía ya expresó quién es mayoría en Chile. La derecha nos sorprende, dice que representa a la clase media. Hasta el día de hoy no he escuchado a nadie que caracterice cuál es la clase media. Yo no sé quién es, a quién se refieren. Porque yo me quiero quedar más bien con las palabras de la presidenta de la CUT, que nos acompañaba hasta hace un rato atrás, cuando en una masiva representación el 1 de mayo decía, aquí está la clase media, pues. Son los trabajadores, los que se ganan el pan con su trabajo todos los días. Esa es la clase media. Y ocurre que para ellos respaldan esta iniciativa. Fíjese que donde se representa la clase media, no los voceros que uno escucha de la clase media, no, donde están en la calle, respaldan esta iniciativa. Pero por cierto, acá son otras las representaciones que se señalan. No es muy distinto a lo que decían hace hartos años atrás con el proyecto del presidente Elwin, ¿eh? Si estos carteles capaz que hayan estado guardados estos últimos 20 años, si son los mismos. Si la argumentación no es muy distinta, las letras están un poquito más claras, probablemente las retocaron. Y en la mayoría, por cierto, también aparecieron matices, ese es el nuevo concepto que se emplea ahora. Pero pudo más la experiencia, la sensatez y la madurez, pudo más el compromiso. Y se llegó a un acuerdo para perfeccionar este proyecto, y el ministro en eso tuvo la suficiente disposición para hacerlo, y me consta que así fue. Pero, ¿cuál es el núcleo del problema político? Se ha producido lo inevitable. Cuando hay reformas que son profundas, los intereses ordenan a los actores, a sus históricos intereses, digámoslo francamente. Algunos se ordenan con los poderosos, otros se ordenan con los que menos tienen. No quiero volver al principio del marxismo en esto, pero pareciera ser que la triste realidad sigue siendo constatadora de que la gente se ordena de acuerdo a sus intereses. Esta situación nos va a acompañar en los próximos tiempos, es inevitable. Pero nos interesa dar la pelea contra la desigualdad y el abuso, porque muy pronto tendremos, junto con el administrador provisional, los proyectos sobre lucro, sobre copago, sobre selección y los proyectos sobre educación parvularia que algunos mencionaban como necesarios. Después habrá que ver la carrera docente y la institucionalidad. En paralelo tenemos el proyecto de reforma al sistema binominal. Vamos a tener confrontaciones políticas e ideológicas fuertes. Y está bien, para eso es la democracia. Y el debate será intenso. Y nuevamente tendremos campañas del terror. Nuevamente, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué es lo de fondo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Saben por qué? Por la paz social. Por la estabilidad de Chile. Porque la desigualdad y el abuso son el germen de la ruptura de la cohesión social. La gobernabilidad futura del país nos exige enfrentar esta desigualdad y este abuso. Qué lástima que la derecha y los empresarios no entiendan esto. Que su mirada codiciosa y de corto plazo los haga defender sus privilegios sin procurar darse cuenta que el bien de Chile y la estabilidad social y su paz social es finalmente el principio que debiera ordenar todas nuestras conductas, de todo, porque en los últimos 40 años hemos hecho un esfuerzo en esa dirección. Si nosotros asumimos la transición con Pinochet, comandante en jefe del ejército, y nos hicimos cargo de la estabilidad social, y lo hicimos responsablemente, es lo que le exigimos ahora a la derecha y a los empresarios. La paz social tiene precio, no hay ninguna duda, y vale la pena pagarlo. Entonces, ¿en qué estamos? Por eso vamos a votar favorablemente este proyecto, porque nos permitirá además acometer los compromisos sociales con financiamiento permanente. Eso es serio además. No caeremos en el infantilismo de financiar esto con deuda. No somos irresponsables. Lo hemos demostrado durante tantos años que hemos gobernado. La derecha se ha ordenado en torno a la UDI. Para variar, la derecha nostálgica ha impuesto sus términos. Qué lástima que aquellos que intentaron cortar ese cordón no fueron capaces de hacerlo. Ese matrón que impidió que ese cordón se cortara tiene nombre y apellido. Nombre y apellido. No es el talento de la UDI, tiene nombre y apellido. Es el futuro el candidato presidencial de la derecha. Ahí está el causante de esta imposibilidad. Le exigió a estos niños que querían cortar el cordón que no lo hicieran. Y ahí está el resultado. Como bien dijo el expresidente de la UDI, pido la unidad de la alianza, pero bajo el liderazgo de la UDI. ¿Ah? Estamos todos juntos, pero me siguen a mí. Esa es la lógica de la derecha. Por nuestra parte, con respeto, con tranquilidad, cumpliremos nuestro compromiso con nuestro gobierno y con el país. La bancada socialista va a votar a favor de este proyecto de ley. ¿Saben por qué?
porque la paz social, y si lo sabemos los socialistas, es la mejor inversión para Chile. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Antes de continuar con el uso de la palabra, quiero saludar a una delegación de alumnos, apoderados y profesores de la Escuela América, Comuna de Merchihue, sexta región, invitados por el diputado señor Sergio Espejo. Que lo invita a cenar, presidente, el diputado Espejo. Tiene la palabra.